Hola familia, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo especial que siempre separamos todos los domingos de 10 a 12 para encontrarnos con nuestro amado Dios y congregarnos y tener ese compañerismo cristiano que todos debemos cultivar como hijos de Dios. Vamos a leer Salmo 133 del versículo 1 en adelante. Dice en esta versión: qué admirable, qué agradable que los hermanos vivan en armonía, porque la armonía es tan preciosa como el fragante aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón y corrió por la barba y hasta el borde de su manto. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón sobre las montañas de Israel. Y Dios ha declarado su eterna bendición sobre Jerusalén, vida eterna. Padre, hoy damos gracias por permitirnos acercar nuestra vida a tu presencia. Queremos bendecirte en esta hora, queremos glorificarte en este instante, queremos presentar delante de tu altar todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser está delante de ti, majestuoso Rey. Hoy te damos honor, hoy te damos gloria, hoy te damos honra, hoy presentamos delante de ti nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Y te pedimos, Señor, que tomes control de todo nuestro ser, que seas tú obrando en la vida de cada uno, en nuestras familias, que este tiempo sea un tiempo de edificación donde tu presencia sea la que gobierne. A ti todo el honor, a ti toda la gloria, a ti toda la honra, a ti toda la adoración, a ti toda la alabanza, a ti toda la exaltación, majestuoso Rey. Bendice nuestras familias, Señor. Toma nuestras necesidades en este día y gracias, Señor, por permitirnos acercarnos con un corazón humilde, con un corazón dispuesto, con un corazón contrito delante de ti. Te damos el honor, te damos la gloria, te damos la honra y la adoración. Gracias, Dios. A ti el honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Como olas el sonido de tu voz, melodía que da vida al corazón. Tengo sed de ver tus aguas sobre mí, que me arrastren y me acerquen más a ti. Necesito otra vez sentirte aquí. Quiero hundirme en tu mirada sobre mí, navegar en las corrientes de tu amor y adorarte como antes, mi Señor. Oh, no soy nada sin ti, Señor. Mi alma clama por ti. Este abismo en mi corazón ya no quiero sentir. Que tu amor, Señor, sacie mi interior como agua inunda el mar. Ven con tu poder,
llena hoy mi ser. Quiero escucharte hablar. A lo lejos otra vez lo puedo oír, el rugido de un caudal que viene a mí. La potencia de tu amor puedo sentir. Es tu gracia desbordada sobre mí. No soy nada sin ti, Señor. Mi alma clama por ti. Este abismo en mi corazón ya no quiero sentir. Que tu amor, Señor, sacie mi interior como agua inunda el mar. Ven con tu poder, llena hoy mi ser. Quiero escucharte hablar. Oh, 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 soy nada sin ti, Señor. Oh, no soy nada sin ti, Señor. Mi alma clama por ti. Este abismo en mi corazón ya no quiero sentir. Y yo voy a continuar un tema que di hace unos días y que no terminamos, y tiene que ver con la guerra espiritual, nuestra lucha espiritual. Y quiero que vayamos al pasaje central, que es Efesios 6 del 10 al 20. Finalmente, hermanos, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos de la armadura completa de Dios, para que podáis estar firmes contra los trucos del diablo, porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo realizado todas las cosas, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el conocimiento del Evangelio de la paz. Sobre todo, llevar el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. También recibid el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la manifestación de Dios. Orad en cada oportunidad con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con intrepidez el secreto del Evangelio,
por el cual soy embajador encadenado, para que valerosamente hable como conviene hablar. Y en este pasaje específicamente se habla de que nosotros no tenemos una lucha contra personas, contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, dice, contra principados, potestades, gobernadores del mundo de las tinieblas. Nuestra lucha es con esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y teniendo esto en cuenta es que debemos revestirnos de la armadura completa de Dios para poder resistir el día malo, en el día malo, cuando ellos todo el tiempo viven tratando de ocasionarnos tropiezo para que no perseveremos en la fe, en buscar a Dios. Lo cierto es que aunque hay un mundo espiritual de maldad, también hay un mundo espiritual de bien. Y Dios siempre está cuidando de nosotros. Él usa todas las huestes espirituales celestiales a su favor para que vengan y nos ayuden a nosotros. Recordemos lo que hablábamos la vez pasada, que hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Pues los ángeles malos son los demonios, los ángeles que cayeron junto con el demonio, con Satanás de los cielos. Y los ángeles buenos pues siguen en el cielo con Dios a sus órdenes para venir y servirnos a nosotros. Están bajo las órdenes de Dios. Entonces allí quedamos y vamos a terminar este estudio. Habíamos quedado en que en esos ángeles malos, dentro de ellos había uno que es el que los manda a todos. Este ángel caído, ángel que era poderoso en el cielo, quiso ser igual a Dios y por eso Dios lo sacó fuera de su trono. Vamos a leer Ezequiel, el pecado y la caída de Satanás. Ezequiel 28 del 13 al 19. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y aquí se habla específicamente en Ezequiel 28 del rey de Tiro que siendo hombre, quiso ser Dios. Y recordemos que Dios solo hay uno y es nuestro Dios poderoso, el incomparable Dios de Israel. Pero cuando nosotros miramos desde el versículo 13 hasta el versículo 19, nosotros entendemos que detrás de esta figura del rey de Tiro
se está hablando de una figura mucho más siniestra, y es la figura del mismo Satanás, cuando él fue echado fuera del cielo, cuando fue echado a la tierra junto con la tercera parte de esos ángeles que él arrastró en su orgullo, que contaminó con su pecado. Y aquí se está narrando de quién era el Satanás, de quién era el diablo, de quién era, cómo era nuestro enemigo en un comienzo cuando fue creado. Como leyó Sergio, pues era un querubín protector. Parece ser que, según los estudiosos de la palabra, que él protegía, estaba al mando de los que protegían el trono de Dios. Y era bellísimo, dice que él era hermoso, que él era perfecto como creación de Dios. Dice en el 14, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Hasta el día en que se encontró maldad en ti. ¿Y cuál fue el pecado de Satanás? El pecado de ese poderoso ángel protector fue el orgullo. Lo que lo incitó a ser igual a Dios, su orgullo. Porque en el 17 dice, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo. Él era sabio, era hermoso, todo lo que hacía era intachable. O sea, quedaba súper bien en todo lo que Dios le ordenaba, en lo que le correspondía a él en sus funciones. Todo lo hacía de una manera excelente. Hasta que se halló en él pecado, se halló maldad. Y a mí me parece bueno que tengamos en cuenta lo que dice Efesios 6, del 10 en adelante, como leíamos ahora, de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra esas huestes espirituales de maldad que rige Satanás, que gobierna Satanás, porque él es la máxima autoridad en ese ambiente espiritual de maldad. Pero hoy quiero enfocarme en que mayor es Dios. ¿Por qué? Porque en esto de la lucha espiritual uno debe guardar un equilibrio. Y nosotros, como yo les decía la vez anterior, no debemos ignorar que hay unas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero a quien siempre debemos estarle dando la gloria es a Dios y a Jesucristo, que triunfó sobre Satanás. Recuerden que Jesucristo lo venció y nosotros ya no somos más esclavos del diablo. En esto de la guerra espiritual hay que ser cuidadosos porque muchas personas viven todo el tiempo nombrando al enemigo más que a Dios. Y viven igual todo el tiempo viendo demonios por toda parte. Pues tienen razón en cierta forma porque como Satanás no es omnipresente como Dios, pues él envía sus ejércitos del mal, sus demonios, sus ángeles caídos, a que estén pendientes de los hijos de Dios, a ver en qué caen, de qué forma los pueden hacer caer, los pueden tentar para que pequen. Pero de lo que nos debemos apropiar es que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Pero yo siempre digo, Satanás es un príncipe de este mundo, pero Dios es el dueño. Y entonces eso me da mucha alegría, porque ¿quién es más grande? ¿El dueño o uno de sus súbditos, que es un príncipe? Entonces, el dueño, por supuesto. Y si el dueño está conmigo, si el dueño es el que me cuida,
pues aunque yo viva rodeada de demonios, yo le creo al que me cuida, ¿o no? Eso es lo que debemos hacer. Y en eso es que debemos enfocarnos. Ayer en la predicación que nos hacía John, él decía que nuestro enfoque en este tiempo debe ser Jesucristo. Y creo que en todos los tiempos el enfoque de la humanidad debe ser Jesucristo. Y nosotros no somos la excepción. En este tiempo nuestro enfoque es Jesucristo, porque Él fue el que venció a Satanás. Entonces, si ponemos la mirada en Él, Dios nos guardará de los dardos de fuego del maligno. Si nos vestimos, si nos revestimos de la armadura de Dios, pues el Señor siempre triunfará para beneficio nuestro, porque Él es el que nos da la victoria. Entonces aquí se habla de cómo era Satanás en un comienzo, que era un querubín protector. Yo también miraba que, aunque es el más poderoso, dice en Isaías 14, del 12 al 14, para ampliar un poquito lo que pasó con el diablo, producto de que quiso ser igual a Dios. Se volvió orgulloso, se halló en él maldad. ¿Qué caída tuviste desde los cielos, lucero de la mañana? Tú que conquistabas las naciones, ¿cómo caíste derribado por el suelo? Tú te decías, subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios, visitaré la montaña donde los dioses se reúnen, allá en la ladera del Zapón. Subiré bien arriba por encima de las nubes más altas, seré como el Altísimo. Y seré como el Altísimo. Y todavía sigue soñando eso. Ay, ¿qué tal? Porque quiero enfocarme en que Dios debe ser nuestra máxima prioridad. Porque eso es lo que dice la palabra. Miren que nosotros no estamos exentos de manifestar esta clase de maldad, estos pecados. Él, me imagino que veía a Dios en su poder y no se conformaba con el poder que él tenía, porque aquí dice que él destruía naciones. O sea, en ese guardar el trono de Dios, él tenía poder y autoridad para destruir, para proteger el trono de Dios. Él nada se le oponía, porque era un querubín protector. Y sin embargo no le bastó eso. ¿Qué anhelaba? Llegar a ser como el Altísimo, colocar su trono por encima de las estrellas, siendo que él mismo era una estrella, porque aquí se dice que era como un lucero de la mañana. Dice en esta versión: ¿cómo has caído del cielo, oh estrella reluciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra. Tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses muy lejos del norte, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Quiso ser igual a Dios. ¿Cuántas veces nosotros, como hijos de Dios, como seres humanos, somos como tentados o llevados a este mismo pecado, inducidos por el diablo, a pensar que somos más que otros? ¿Cuántas veces uno mismo, cuando alguien lo mira, se siente uno como un bicho? Porque esa mirada es de prepotencia, de altivez, como diciéndole a uno con la mirada: ¿y usted quién es? Y es muy doloroso, porque nadie es más que nadie, todos somos iguales ante Dios. Tenemos diferentes funciones, diferentes roles, tanto hombres como mujeres, pero en dignidad todos somos iguales. En este mundo hay gente muy rica en dinero, en bienes, en posesiones materiales. Pero por muy ricos que sean las personas,
no son más que una persona indigente, porque en Dios tenemos la misma dignidad y para Dios todos somos iguales. Entonces, me voy luego a enfocar en las cosas que nosotros como seres humanos debemos cuidar de no caer. Siempre, generalmente, nosotros predicamos acerca de las virtudes que debemos cuidar, que debemos apropiarnos, que debemos manifestar. Pero hoy quiero que miremos en las cosas que no debemos hacer, en cosas que nos inducen a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y no debe ser así, no debe ser así, porque Dios nos ha dado un manual de vida en el cual nos dice cómo debemos actuar, lo que debemos sentir. Y sobre todo, la virtud que nosotros más resaltamos que debemos sobresalir es el amor. Pero hay cosas que nosotros consentimos en la vida nuestra como cristianos que desagradan a Dios y que nos impiden el fluir del amor. De eso voy a hablarles para que seamos cuidadosos de no cultivarlas. Así como somos cuidadosos en cultivar las virtudes que Dios nos dice que debemos expresar, debemos ser cuidadosos en no cultivar, en no darle pie a la naturaleza pecaminosa para hacer cosas que no convienen. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar, yo quiero que miremos, ya vimos cómo cayó Satanás, el orgullo fue la base, se halló en él maldad, fue el querer ser igual a Dios y creo que también la envidia. Él miraba a Dios, todo como lo ordenaba, perfecto en todo, lleno de amor, lleno de tantos atributos. Y él dijo, ¿y qué tiene este que no tenga yo? Y dijo, voy a hacer mi trono más alto que el de él. Nosotros a veces caemos en el orgullo de creernos más que los demás y no debe ser así. Entonces vamos a la palabra de Dios en Gálatas 5, 16 al 26. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Tan hermoso ese pasaje. Y yo quiero recordarles lo que leímos al comienzo en Efesios 6, que esto es similar a lo que dice en Gálatas que acabo de leer Angelita. Dice, sobre todo, llevar el escudo de la fe con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. También recibid el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la manifestación de Dios. Orad en cada oportunidad con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí a fin de
que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con intrepidez el secreto del Evangelio por el cual soy embajador encadenado, para que valerosamente hable como conviene hablar. ¿En qué debemos perseverar? En andar en el Espíritu. Nosotros nos debemos enfocar no en el reino de las tinieblas y viendo la maldad por todo lado, que de hecho no nos debemos esforzar ni por mirarla, porque ahí está todo el tiempo. Usted prende el televisor y los dardos de fuego del maligno van a estar por toda parte. Y si usted tiene discernimiento, más los va a ver. Usted sale a la calle y va a ver el demonio en todas sus manifestaciones. A donde quiera que vaya, siempre usted se va a encontrar con el mal, porque esa es nuestra lucha. Y si dejamos que sea la naturaleza pecaminosa la que aflore todo el tiempo en nosotros, pues vamos a estar viviendo en las obras de la carne y no en el fruto del Espíritu. Pero en donde realmente radica la victoria es en no darle pie a Satanás, en no abrirle ninguna puerta, porque él no nos puede atacar si nosotros no le abrimos la puerta. Por eso es que debemos todo el tiempo velar en oración, apropiándonos de la fe, de la salvación, de todo lo que Dios nos ha dado, de las armas de milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ese debe ser todo el tiempo nuestro pensar. Por eso el mismo Pablo nos dice en Filipenses 4, en esto pensad. ¿Y en qué debe estar pensando uno? En todo lo bueno, en todo lo amable. Sí, maldad hay por toda parte, pero Dios me manda a mí como su hija a pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre. Y no debo darle cabida a nada que el enemigo ponga en mi mente como fortaleza. De esa forma es que yo puedo resistir al diablo, sometiéndome a Dios, obedeciendo su palabra, siguiendo sus principios, poniendo en práctica sus mandamientos. Y ahí es donde yo voy a vivir una vida abundante. Voy a leer en esta versión y dice: vivir por el poder del Espíritu Santo. Y yo le coloqué a esta predicación: llamados a vivir por el poder del Espíritu Santo. Nuestra guerra es natural contra el diablo, nuestra lucha, pero ¿en qué debemos respaldarnos? En que Dios ya nos ha dado la victoria. Jesucristo ya nos liberó de la esclavitud de Satanás. Entonces, pensando en eso siempre es que debemos vivir. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y nosotros al leer estas obras de la carne podríamos decir: bueno, ¿yo en qué caigo? Si nos preguntan quiénes somos, pues ya sabemos la respuesta. Si a mí me preguntan quién soy, yo voy a decir: yo soy una hija de Dios. Pero no solo basta con que yo diga que soy una hija de Dios.
también tengo que mostrarlo con hechos, porque parte de mi testimonio de vida es mostrar a quien tengo. Pero si yo manifiesto alguno de estos pecados, ¿soy o no soy hija de Dios? Si yo he recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y Él mora en mí, yo soy una hija de Dios. Pero entonces, ¿por qué es que caigo en algunas de estas obras de la carne? Porque me dejo engañar por el padre de las mentiras, que es Satanás. Recuerden, en Juan 10:10 dice: el ladrón viene a matar, a hurtar y a destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso nos lo dice Jesús en su palabra. Pero Satanás siempre quiere matar, robar y destruir todo lo que tenemos de Dios. Recuerden que se oponen. Aquí en esta versión dice que la naturaleza pecaminosa controlada por las huestes espirituales de maldad siempre tendrá una lucha con ese nuevo hombre que Dios nos ha dado al recibir a Cristo. Y es una lucha constante. Todo el tiempo vivimos en esa lucha, pero nos compete a nosotros alimentar con lo bueno que Dios nos da, con obedecer la palabra de Dios, esa nueva naturaleza, ese nuevo hombre que somos al vivir en Cristo. Y la naturaleza pecaminosa cada vez debe menguar, está latente ahí, pero nosotros no le debemos dar pie para que aflore, porque entonces todo el tiempo viviríamos en las obras de la carne y ya nosotros no somos más esclavos del pecado. Tenemos la autoridad que nos ha dado Jesús para reprender las obras de la carne de nuestra vida. Él ya venció al mundo, ya venció a la carne y ya venció a Satanás. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Creerle más a Dios, no al padre de las mentiras que nos vive engañando para que caigamos en tentación. ¿Y qué debemos manifestar? Pues el fruto del Espíritu Santo. En algún momento ese querubín protector, ese dechado de virtudes, esa preciosura porque era hermoso, bello. Dice que cuando fue creado se tocaron flautas y tamboriles. Era una preciosura. ¿Y cómo dejó él que llegara a él la maldad? El no someternos a Dios, el no darle el lugar que se merece en nuestra vida, nos lleva a eso que llevó al diablo, a querer ser como Dios. Él lo tenía todo, él podía destruir lo que quisiera, él cuidaba, tenía poder, un poder grandísimo. ¿Para qué más? Pero no se conformó con eso y quiso ser igual al Altísimo. Nosotros debemos vivir contentos con lo que tenemos, agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado. Y no debemos darle lugar a las envidias, a nada que nos lleve a alejarnos de Dios. Y por eso es que allí se habla en Gálatas 5 de las obras de la carne, pero también del fruto del Espíritu Santo. Y aquí es donde debemos estar viviendo, no enfocados en estar echando fuera demonios, porque mayor es Dios. Y en la Biblia es muy claro que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo puedo yo resistir al diablo? Sometiéndome a Dios. Ahí está la clave. Y no es que nosotros, porque mucha gente, cuando uno no hace sobreénfasis en la guerra espiritual, dicen: no, es que ellos allá no creen en la guerra espiritual. De hecho, en la Biblia no se hace ese sobreénfasis.
Se dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero que cuando nos ponemos la armadura, y allí dice que el que gana por nosotros esa batalla es Dios. Nosotros lo único que tenemos que apropiarnos es de la victoria que Él nos da. Dice, para que podáis resistir en el día malo. A nosotros nos toca resistir. Dice, por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo realizado todas las cosas, estar firmes. Estad pues firmes. Nos corresponde eso, estar firmes ¿en quién? En Dios. Estar firmes en la búsqueda de Dios, perseverando en la fe, apropiándonos de la salvación. Nosotros debemos estar blandiendo la espada, que es la palabra de Dios. Todo gira es alrededor del mundo espiritual del bien, porque aunque yo no debo ignorar el ambiente espiritual del mal, a eso no me ha mandado Dios. ¿A qué me voy yo a meter a querer saber cómo se llama tal demonio? ¿De qué me sirve eso? Y si yo no sé mucho de ese ambiente espiritual, como vamos a leer ahora en Judas, pues yo no me meto. Realmente les cuento que yo no me quiero meter en ese ambiente espiritual de maldad. Yo más bien trato de conocer a Dios, que es el que me da la fuerza, el que me da el poder para resistir el día malo. Porque el que me da la victoria es Él. Y a quien debo adorar y a quien debo estar mencionando todo el día es a Dios. Los demonios, sí, se están paseando todo el tiempo alrededor mío. Pero si yo me someto a Dios y le obedezco, ¿qué pueden hacer ellos contra mí? En eso es que quiero que nos enfoquemos, no ignorarlo. Y cuando hay que echar fuera un demonio, se echa. Pero al final, ¿quién es el que lo echa por uno? Jesucristo. Él tiene el poder para mandar a los demonios a donde les pertenece. Entonces, vamos a mirar Gálatas 5, 22 en adelante. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Son 9 virtudes. No existen leyes contra esas cosas. Contra el fruto del Espíritu Santo, contra la manifestación que nosotros debemos tener de esas 9 virtudes, no hay quien las prohíba. No hay leyes, ni humanas ni espirituales, que nos digan, ay no, usted está muy llena de amor, sáquese un poquito, prohibido expresar esa llenura del amor. Dice, no, prohibido que sea tan paciente, o prohibido que sea bondadosa. No, ¿quién nos dice? ¿Quién nos prohíbe? O no tenga más fe, hágame un favor y hasta aquí debe llegar su fe. No, miren que no hay medida, porque estas son virtudes que entre más las manifestemos, más vamos a mostrar que estamos cerca al que nos la da, que es el Espíritu Santo, que estamos llenos de Él. Entonces, por eso, contra estas virtudes no hay ninguna ley que las prohíba. No hay nadie en contra de que manifestemos esto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Apropiarnos de eso. El diablo va a querer que tengamos mal genio, que explotemos en ira, porque él siempre va a querer lo contrario a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Usted a quién le va a dar gusto? ¿Qué va a alimentar? ¿A quién va a dejar que alimente? Sus 2 naturalezas. Su naturaleza pecaminosa que está ahí latente. Si le abre una puerta al diablo, él se la va a alimentar con odio, con desenfreno, como dice aquí más arribita de Gálatas 5:20, 5:22, 5:19. Como ustedes siguen los deseos cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa,
los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería. Y es tan tenaz porque allí dice hechicería y uno piensa, hay un hijo de Dios que va a estar pensando en brujería. Pues crea que hay más de lo que uno piensa. Gente que ha recibido a Cristo y que todavía cuando le sucede le pasa alguna opresión, lo primero que piensa, en vez de orar y apropiarse del poder de Dios, lo primero que piensa, ay, por ahí hay una bruja, por aquí me recomendaron un brujo, y a pensar en ir, que el brujo le diga qué es lo que le está pasando, qué le están haciendo, dándole más gloria al enemigo que a Dios que lo ha salvado. Y no debe ser así. Nosotros no debemos estar manifestando las obras de la carne. Y cuando se presentan, lo que debemos hacer, como dice en 1 Juan 1:9, es ir a Él, ir a Dios y pedirle perdón. Pero siempre, todo el tiempo, debemos estar manifestando el fruto del Espíritu Santo. En eso es que realmente está la guerra espiritual, en que yo me afirmo en el Señor y no le doy pie al enemigo por ninguna parte. No le doy pie. Pero para eso yo tengo que tener una buena comunión con el Señor. Debo tenerla. Porque si no, el enemigo, que es el engañador, me da vuelta seca. Y yo, como si nada. No soy consciente. Entonces, hijitos, sí tenemos una lucha. En eso estamos de acuerdo. Pero esa lucha, Dios ya la ha vencido. O sea, Dios ya nos ha dado la victoria. Entonces no tenemos por qué estar achicopalados cuando el enemigo nos oprime, porque ya tenemos la solución. Es someternos a Dios, obedecerle a Él, cumplir sus mandamientos, guardarlos. Y el diablo se va, porque no tiene ninguna cabida en nosotros. Vamos a 1 Juan 5:18 y Judas 3. Judas desde el 3 hasta el 25 para terminar. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Y el maligno qué? No le toca. Y el maligno no le toca. ¿Por qué, Sergio Antonio, según lo que leíste arribita? Porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y quién nos guarda para no practicarlo? El Señor. El Señor. Dice aquel que es nacido de Dios. Yo voy a mirar aquí en esta 1 Juan. ¿Alguien tiene otra versión? Sabemos que el que ha llegado a ser hijo de Dios no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo mantiene seguro y el maligno no le puede hacer daño. ¿Me lo estoy inventando yo? ¿O es Dios quien lo dice en su palabra? Es Dios. Porque yo no escribí esto. El Señor inspiró a hombres para que escribieran esto. Y aquí específicamente inspiró a uno de sus discípulos, a Juan. Y dice, sabemos que el que ha llegado a ser hijo de Dios no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo mantiene seguro y el maligno no le puede hacer daño. Jesucristo nos mantiene seguros y por eso nosotros no seguimos pecando. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no cometemos pecado? No. Aquí lo que quiere decir en este contexto es que uno comete pecado, pero que cuando el Espíritu Santo lo convence de ese pecado, uno reacciona e inmediatamente se arrepiente. Y por eso no sigue pecando. Muy diferente es a los hijos del diablo, los que están en el mundo sin el Señor, que cometen un pecado. Y como no hay quien los reargulla, no hay quien los guarde, ellos siguen y siguen y siguen. Y qué pesar. Pero nosotros no es así.
Nosotros pecamos y el desasosiego que sentimos es enorme. El Espíritu Santo inmediatamente nos hace caer en cuenta de nuestro error para que corrijamos, ¿o no? Sí, el Espíritu Santo es lo más maravilloso que tenemos en este momento. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él nos guía a la verdad. Y por eso es que no seguimos pecando, porque el Señor nos guarda. El Señor nos guarda. Y el maligno no nos puede hacer daño. No nos puede hacer daño. Y eso es lo que debemos apropiarnos. ¿Cuándo nos hace daño? Cuando le creemos a Él en su engaño, en sus mentiras. Pero si nosotros no se lo permitimos, no lo va a hacer. Vamos a leer Judas, yo lo voy a leer en esta versión. Judas, porque es un solo capítulo, desde el versículo 4. Bueno, desde el 3. Les saludo yo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Dios Padre los ama y Jesucristo los protege, como acabamos de leer en el último pedacito del versículo 18 de Primera de Juan 5. Y Jesucristo los protege, que cada vez reciban más misericordia, amor y paz. Y aquí quiero leerlo todo, aunque lo más importante que voy a resaltar es desde el 17, pero me pareció que es apropiado leérselos porque estamos en los últimos tiempos. Y como estamos en los últimos tiempos, no debemos estar manifestando obras de la carne, sino el fruto del Espíritu Santo, perseverando en la fe, apropiándonos de la salvación, como dice en Efesios 6:20. Pero aquí dice, advertencia contra los falsos hermanos. He querido mucho escribirles acerca de la salvación que compartimos, pero ahora siento la necesidad de escribirles sobre otro asunto. Les ruego que sigan luchando por la fe que Dios una vez y para siempre le dio a su pueblo santo. Pues hay unos que se han metido secretamente entre ustedes, de ellos ya se ha dicho en las Escrituras que van a ser condenados. Están en contra de Dios, toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro único Señor y dueño. Quiero recordarles algo que ustedes ya saben, que el Señor salvó a su pueblo de Egipto, pero luego destruyó a los que no creyeron. Acuérdense también de los ángeles que no conservaron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propio lugar. Dios los mantiene en la oscuridad, atados eternamente con cadenas, esperando el gran día del juicio. Recuerden también a Sodoma y Gomorra y a las ciudades cercanas. Dios las condenó al fuego eterno porque cometieron inmoralidades y perversiones sexuales. Son como los ángeles antes mencionados. Su castigo nos sirve de advertencia. No obstante, esos individuos también contaminan su cuerpo, viven soñando, no aceptan la autoridad de Dios e insultan a los seres espirituales superiores. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando estaba discutiendo con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a maldecir al diablo, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Pero esos critican lo que no entienden y lo poco que entienden lo usan para destruirse, como si fueran animales que actúan por instinto. Pobre gente, se fueron por el mismo camino que de Caín. Por conseguir dinero se van por el camino equivocado como Balaam. Hablan contra la autoridad y son destruidos como le pasó a Coré. Esos individuos son un peligro para ustedes en sus reuniones fraternales. Solo vienen a comer y a divertirse sin tener ningún respeto a Dios. Son como pastores que buscan su propio beneficio, como nubes sin agua que arrastra el viento y como árboles que ya deberían dar fruto pero no lo dan.
están completamente muertos, así que serán arrancados de raíz, así como todos pueden ver la espuma sucia de las fuertes olas del mar, todos pueden ver las cosas vergonzosas que ellos hacen. Su destino es igual al de una estrella fugaz que pasa por el cielo y desaparece en la más negra oscuridad. Enoc, que fue el séptimo descendiente desde Adán, dijo sobre esta gente: miren, el Señor va a venir con miles y miles de sus santos ángeles para juzgar y castigar a cada uno por la maldad que haya hecho y por todo lo malo que haya dicho en contra de Dios. Esta gente se la pasa quejándose y buscando faltas en los demás, pero ellos siempre hacen el mal que les da la gana. Se enorgullecen de sí mismos y adulan a los demás solo para aprovecharse de ellos. No olviden el mensaje de los apóstoles. Pero ustedes, estimados hermanos, recuerden las palabras que antes dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos continuamente les decían: en los últimos tiempos habrá algunos que se burlarán de Dios y vivirán conforme a sus malos deseos. Esos causan división, son mundanos y no tienen el espíritu. Pero ustedes, estimados hermanos, fortalezcanse unos a otros en su fe santísima. Oren por medio del Espíritu Santo. Permanezcan en el amor de Dios. Sigan recibiendo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hasta que los lleve a la vida eterna. Tengan compasión de los que tienen dudas. A otros sálvenlos del fuego y traten al resto con misericordia. Pero ojo, tengan mucho cuidado. Hay que odiar el pecado y rechazar hasta la ropa contaminada por la mala vida que ellos llevan. Alaben a Dios. Dios es capaz de cuidarnos para que no caigamos y puede también hacernos entrar a su presencia gloriosa con gran alegría y sin falta alguna. Él es el único Dios y Salvador nuestro. A Él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por Jesucristo nuestro Señor, antes, ahora y siempre. Así sea. Tan hermoso, ¿cierto? Precioso. Y aquí se habla en Judas de que en los últimos tiempos se van a involucrar en la iglesia de los santos, de los hijos de Dios, gente que practica el pecado. Esa es su forma de vivir. Gente engañadora que se va a mostrar amor, se va a aprovechar del amor de Dios para engañar a los verdaderos hijos de Dios. Pero lo bueno es que el Señor nos guarda y que nosotros estamos advertidos. Nosotros mismos debemos cuidar de no ser de ese grupo. Todo el tiempo debemos estarnos asegurando que tenemos al Señor y debemos manifestarlo en su fruto. Nosotros debemos estar rebosando de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y cuando nosotros le abramos puertas al enemigo y él alimente esa naturaleza pecaminosa y nos lleve a hacer lo malo, inmediatamente el Espíritu Santo nos redarguye, inmediatamente debemos arrepentirnos. Esa es nuestra lucha. Nuestra verdadera lucha radica allí, en dejar que sea Dios el que tome el control de nuestra vida todo el tiempo, todo el tiempo. Y aquí pues lo ratifica al final, que es lo mismo que dice en Efesios también, en Efesios 6, desde 19, que nos invita Pablo a orar por los unos por los otros, lo dice, nos invita a orar por él, del 18 en adelante. Y es lo mismo que nos termina diciendo Judas desde el 17. Pero ustedes, estimados hermanos, recuerden las palabras que antes dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.
Ellos continuamente les decían: en los últimos tiempos habrán algunos que se burlarán de Dios y vivirán conforme a sus malos deseos. ¿Eso lo vemos? Sí. Pero ¿en qué debemos enfocarnos? Pero ustedes, estimados hermanos, en el versículo 20 dice: fortalezcanse unos a otros en su fe santísima. ¿Qué debemos estar haciendo? Alentarnos. Usted ve a una persona que está desmotivada, que está decaída, y usted le pregunta por qué está así. Y como en los últimos tiempos la gente va a estar mirando es lo que hacen los otros y no ellos. Ay, no, es que ese fulanito de tal, es que fulanita de tal. No, usted debe alentarlo, usted debe poner la mirada es en Jesús, en nadie más. Y entonces, alentarnos los unos a otros, pero también oren por medio del Espíritu Santo. Permanezcan en el amor de Dios. Sigan recibiendo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hasta que los lleve a la vida eterna. Todo el tiempo debemos perseverar en la fe, en apropiarnos de la salvación, en apropiarnos de su misericordia. Tengan compasión de los que tienen dudas. A eso nos manda el Señor, y eso tiene que ver con la edificación. Que lo que Dios a usted le ha enseñado se lo pueda transmitir a otros para que esas dudas de ellos se vayan. A otros sálvenlos del fuego y traten el resto con misericordia. Pero ojo, tengan mucho cuidado, hay que odiar el pecado. ¿Qué debemos estar odiando todo el tiempo? ¿A la persona? No. Aquí dice al pecado, y rechazar hasta la ropa contaminada por la mala vida que ellos llevan. ¿Qué debemos hacer continuamente? Alabar a Dios, que nos guarda, que nos ayuda, que nos protege. Dios es capaz de cuidarnos para que no caigamos, y puede también hacernos entrar a su presencia gloriosa con gran alegría y sin falta alguna. Él es el único Dios y Salvador nuestro. A Él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por Jesucristo nuestro Señor, antes, ahora y siempre. ¿A quién? A Dios, el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos protege. A Él es el que debemos alabar. A Él es el que continuamente debemos mencionar. No ignoramos la obra del diablo, no ignoramos sus dardos de fuego, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿De acuerdo? Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por tu maravillosa palabra. Realmente ella rema nuestra vida. Y es como una espada de doble filo que traspasa nuestros tuétanos, nuestras coyunturas, nuestra alma, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque en tu palabra hallamos la vida. Esa es la forma en que debemos vivir, allí lo dice tu palabra, y a quien siempre debemos darte la gloria, la honra, la alabanza, el poder es a ti. El enemigo tiene poder sobre el mundo, sí, porque él es el príncipe de este mundo y tiene muchos hijos aquí. Pero realmente a quien debemos darte la gloria es a ti, Jesucristo, que moriste en la cruz por toda la humanidad, aunque ellos no lo sepan. Y nuestro deber como iglesia es llevarlos a que lo conozcan. Llevarlos, Señor, a que conozcan que tú eres el Señor y el Salvador de nuestra vida. Por eso estamos puestos como iglesia en esta tierra. Te pedimos, Señor, así como pedía Pablo a los efesios, que nos concedas a nosotros, Señor, el hablar con denuedo de ti. Que nos concedas el transmitir, Señor, el evangelio, tu palabra santa y maravillosa a otros. Que nos des esa fuerza, que nos permitas perseverar, Señor, en ello. Guíanos, Señor, ilumínanos y ayúdanos a cumplir el propósito por el cual nos has puesto en este mundo, Señor.
Derriba de nuestra mente toda fortaleza de maldad que el enemigo ha puesto, Señor, y que es en contra del conocimiento que hemos adquirido de ti. Derriba esas fortalezas de maldad en nosotros, Señor. Por favor, permítenos apropiarnos, Señor, de que la victoria tuya nos la has dado, de que contigo somos más que vencedores, de que la forma correcta de resistir al diablo, Señor, es someternos a ti, es obedecerte a ti, es andar en el camino que tú has trazado para nosotros sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Concédenos, oh Dios, el apropiarnos de tu palabra y ayúdanos, Señor, a perseverar en la fe, al apropiarnos, Señor, de la salvación. Ayúdanos, Señor, a seguir dirigidos por ti. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres Señor. Y tú nos guardarás del mal, y tú guardarás nuestras almas, tú guardarás nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Tú eres fiel y prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo lo creo, lo creemos, Señor, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú cumplirás cada promesa que nos has dado. Gracias por guardarnos. Gracias, Señor, porque el maligno no nos puede hacer daño. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Quédate con nosotros este resto de tiempo, Espíritu Santo, que tu presencia nos acompañe donde quiera que vayamos. Y que esa presencia tuya maravillosa nos llene de su fruto, del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Yo te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro solo a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu
Centro de Formación y Liderazgo CENFOL. Estamos ubicados en 13 países. En Colombia, tenemos trabajo en 23 departamentos. De esta manera, los Centros de Formación y Liderazgo glorificamos a Dios ayudando al cumplimiento de la gran comisión dada por Jesucristo de hacer discípulos y desarrollar líderes integrales en todo el mundo. A través de su Programa de Desarrollo de Liderazgo Integral, implementado por el poder del Espíritu Santo. Veámoslo. Al interesado, se le proclama el mensaje más relevante de la historia para que comience una relación personal con Cristo, confronte su vida con sus enseñanzas, se disponga a dar un cambio que inicia todo un proceso de transformación. Se gana su confianza a través de las demostraciones del amor de Dios para desarrollar una fe bíblica, experimentar un genuino arrepentimiento, sentir seguridad de su compañía siempre, descubrir los propósitos personales y sociales que tiene Dios para su vida. Se edifica con el propósito de desarrollar el carácter de Cristo, produciendo una voluntad dispuesta a obedecer a Dios, renovación de su mente y de sus actitudes, deseo de compartir su experiencia con otros. Se capacita para que ayude a otros en el proceso de transformación y descubra el potencial con el que ha sido dotado, los principios bíblicos que profundizan su fe, el liderazgo con el que puede influir. Se envía a demostrar su fe práctica para que pueda vivir la vida con un nuevo sentido, descubrir la realización del servicio, rendir integralmente su vida a Dios, influir positivamente en su entorno. Y así, este líder integral se proyecta sobre la base de los propósitos de este programa para impactar en otras dimensiones y glorificar a Dios ayudando al cumplimiento de la gran comisión dada por Jesucristo, de hacer discípulos y desarrollar líderes integrales en todo el mundo, con el sello del Espíritu Santo.